Muy buenas creativos, creativas, vamos a seguir hablando de la clase creativa, de esta visión que tenemos de la nueva humanidad y vamos a seguir transformándonos a nosotros mismos para realmente poder generar este cambio interior que se traduzca en el cambio exterior en el mundo. Para eso es muy importante entender que para que el mundo sea libre, crear un sistema libre, primero de todo tenemos que ser libres nosotros. Estoy segurísimo que si estáis aquí es porque sois personas con ansia de libertad. Yo también, desde hace tiempo, cuando empecé a liberarme de mis cadenas internas, empecé a darme cuenta que realmente lo que quería era la libertad. Porque la libertad es algo que hasta que no empiezas, digamos, a saborear la libertad, no te das cuenta que has sido un esclavo la mayoría del tiempo de tu vida y no te das cuenta de realmente el potencial que tienes si realmente consigues ser libre de tus propias cadenas internas. Pero para conseguir esta libertad interna, lo más importante que tenemos que hacer es liberarnos de las cadenas, como digo, cadenas internas, que son las cadenas que hay en nuestra mente. Y para eso es importantísimo entender cómo funciona nuestra mente, porque si no conocemos a nuestra mente, entonces no la entenderemos y no podremos interactuar con ella de forma efectiva. Por eso, en los próximos vídeos vamos a tratar las 3 principales características que tiene nuestra mente para así poder conocerlas y así poder interactuar mejor con nuestra mente y aumentar nuestro coeficiente de libertad. Lo que buscamos básicamente al aumentar el coeficiente de libertad es que la mente deje de ser nuestro amo y empiece a ser nuestro siervo. Tal y como nos han educado en nuestra sociedad, la gran mayoría de personas son siervos de su mente en lugar de amos de su mente. Son esclavos de la herramienta de su mente en lugar de usar conscientemente esa herramienta tan maravillosa que tenemos, que es la mente. La primera de estas características, de la que hablaremos en este vídeo, es el condicionamiento. El condicionamiento es la primera característica de la que hablaremos porque seguramente, no diría que es la más importante, pero sí es la más básica que tenemos que entender. Y sobre todo tenemos que entender que nuestra mente básicamente tiene 2 tipos de condicionamiento, ¿vale? El primer tipo de condicionamiento es el condicionamiento biológico. ¿Qué significa eso? Eso significa que tu mente ya de nacimiento, por el hecho de haber nacido en un cuerpo, cuerpo de un ser humano, tienes una serie de programaciones biológicas que están situadas en el centro de tu cerebro, en el cerebro reptiliano, porque el cerebro es como una cebolla que a medida que ha ido evolucionando ha ido añadiendo capas. Pero el cerebro reptiliano, que es lo que está en medio de todo, es el cerebro más antiguo que tenemos nosotros y es el cerebro que de lo que se encarga es de la supervivencia. Y durante los centenares de miles de años que vivimos en la selva, que vivimos en las cavernas, esta parte de nuestro cerebro se desarrolló para garantizar nuestra supervivencia en un entorno donde realmente era muy difícil sobrevivir, porque tenías un tigre con dientes de sable enorme de 200 kilos que cuando salías de la cueva se te quería comer, porque había enfermedades de todo tipo, porque había 1000 cosas, había otras tribus que querían aniquilarte, o sea, era algo que era sumamente, la vida era sumamente delicada, y por eso esta parte de nuestro cerebro lo que se encarga es, pues eso, de la supervivencia. Y nosotros, los que vivimos hoy en día, que somos seres humanos que hemos llegado hoy en día, somos los descendientes de los, me gusta decir que somos los descendientes de los que eran más cobardes. Porque en ese momento de la historia, ser atrevido, por ejemplo, era algo que, bueno, te podía salir muy bien, pero la mayoría de personas que eran muy atrevidas en esos momentos les salía muy mal, se lo comía un tigre y no dejaban descendencia. Por lo tanto, nosotros somos los descendientes, digamos, de los más cobardes y por lo tanto es normal que nosotros tengamos este tipo de condicionamiento en nuestras mentes que nos hace, pues, estar, esta es la clave, estar desadaptados a la actualidad, ya que esta mente de supervivencia estaba adaptada hace 50.000 o 100.000 años, pero hoy en día ya no hay un tigre de dientes de sable que se te quiera comer. Ya no vivimos en selvas, ya no vivimos en pequeñas comunidades de 50 a 100 personas, vivimos en grandes ciudades, ha dejado de haber escasez y aquí, sobre todo en Occidente, vivimos en la abundancia, por lo tanto, todos esos condicionamientos que nos sirvieron en el pasado, hoy en día muchos de ellos son desadaptativos, ¿de acuerdo? Pero eso es muy importante entender que es una parte de nuestra mente que nosotros no podemos cambiar,
porque está allí desde nacimiento, está allí para garantizar nuestra supervivencia, pero tenemos que desidentificarnos de esta parte de nuestra mente, tenemos que ser conscientes de esta parte para no ser esclavos de ella y no vivir constantemente en el miedo, vivir constantemente pues en la zona cómoda o zona segura, porque hoy en día precisamente lo que nos sirvió en el pasado, que es estar constantemente en el miedo, buscando el error en las cosas, buscando aquello negativo para poder anticiparte al peligro, eso ya no nos sirve hoy en día. Hoy lo que nos sirve es a ser atrevidos, ir a por lo que queremos, a ser positivos, buscar la parte positiva, porque hoy en día ya no buscamos la supervivencia, sino que buscamos es el bienestar y buscamos la autorrealización. Por eso tenemos que, que ser conscientes de esta parte de nosotros e iluminarla, y entonces esas desadaptaciones lo que podemos hacer es, si nosotros dominamos nuestra mente, pues las podemos acabar convirtiendo en adaptaciones y en herramientas que nos ayuden en nuestro día a día, pues eso, al bienestar y a conseguir nuestros objetivos. Y después vamos ya por el segundo tipo de condicionamiento, que es el condicionamiento social, que también podemos llamar cultura. Mientras que este tipo de condicionamiento, el biológico o evolutivo, ya viene dado en nosotros, el social o cultural es algo totalmente adquirido. Digamos que en ese sentido nosotros venimos como una tabula rasa y se nos añaden una serie de programas a través de las ideas que nos vende esta sociedad, a través de la educación, a través de nuestros padres, de los maestros, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros ya estamos limitados por este condicionamiento biológico del cual la mayoría de nosotros no somos conscientes, esto lo que hace es añadir aún más esclavitud, más limitación, ¿vale? Entonces nos encontramos con seres humanos que están esclavizados por un lado y están esclavizados por otro. Entonces es normal que nos encontremos en la sociedad que nos encontramos, donde la gente está muy perdida, donde tenemos la sociedad que tenemos, porque no somos conscientes de esos dos niveles de esclavitud que hay en nosotros. Tenemos que entender el condicionamiento social como aquel condicionamiento que está más allá de lo que tú realmente eres. Es decir, hay una parte de ti que si has nacido en Barcelona o hubieras nacido en Alaska, sería exactamente la misma. Esa es tu esencia. Todo lo otro, todo lo que cambia, es lo que han añadido en ti. Todo el condicionamiento social y cultural que lo que pretende es que sigas siendo esclavo. Está diseñado perfectamente para tu esclavitud, para tenerte adormecido, para tenerte, para coartar tu poder, para que no despiertes a tu poder interno que tienes, para que no despiertes tu conciencia, porque cuando tú estás en la limitación interna, entonces actúas de una manera en la cual, como esclavo, estás perpetuando este sistema que lo que intenta es esclavizarte. Y por lo tanto, ya va perfecto a esas personas que son dueños de este sistema a educarte de una manera, condicionarte de una forma cultural en la que tú no puedas ser libre. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de que cuando somos niños pequeños, somos como auténticas esponjas y lo que hacemos es absorber todo lo que podemos, porque bueno, es algo también que nos sirve para la supervivencia. Cuando hace miles de años, como niños pequeños, lo que hacíamos era absorber mucho los comportamientos que hacían los adultos para así copiarlos y así pues hacer lo mismo y también pues garantizar la supervivencia, ¿no? Pero hoy en día estamos absorbiendo condicionamientos, creencias que son ampliamente limitantes y que por lo tanto no nos sirven. Por lo tanto, es muy importante hacernos conscientes también de que tenemos muchas creencias, muchos condicionamientos en nuestra mente que no son positivos y que son del tipo social, y estos sí los podemos cambiar, porque son creencias que están en nuestro subconsciente que podemos dejar de alimentar, y lo que podemos empezar a hacer es reprogramar a nuestra mente con nuevas creencias. Pero bueno, esto ya es tema de otro vídeo. Hoy lo que quería que entendierais es que realmente nuestra mente es ampliamente condicionable y que sobre todo tenemos dos tipos de condicionamiento. Solo con saber esto, con darse cuenta, con ser consciente de estos dos tipos de condicionamiento, ya estamos empezando a elevar nuestro coeficiente de libertad interna y a empezar a formar parte de la clase creativa. Eso es todo, amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Desde aquí, como siempre, vamos a girar el mundo. ¡Hasta pronto!